Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos, aquí con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy en una entrega, señores, hay elecciones en la UAS, el campo se encuentra militarizado, entendemos que eso es un proceso democrático que probablemente para la transparencia y la salvaguardia del mismo se está procurando mantener todos los niveles de seguridad, así como el fomento de las cámaras para que se pueda visualizar todo este proceso. Así que hay mucha expectativa con relación a quién pudiera ser escogido el nuevo rector, cuál de los dos sería. Entiendo que eso no tendrá ningún tipo de problema y que todo se va a desarrollar dentro de un ámbito bastante democrático. Por otra parte, señores, Miguel Cruz quiere dar una entrevista. Ojalá que nadie le haga la entrevista, que él se quede con ese sentimiento, con ese remordimiento y que sienta en cada noche los pasos de un hombre que, cumpliendo con el ejercicio de sus funciones, tratando de mantener una conducta de transparencia, ha perdido la vida. Porque es que cuando un país, cuando un pueblo realiza un esquema y ya la corrupción se queda prácticamente institucionalizada en los gobiernos, cambiar esa mentalidad es algo que no se hace de un día para otro. Y hay personas que todavía en este tiempo no alcanzan a entender que ya este país cambió, que cambió por completo, porque por lo menos tenemos un gobierno que ha querido que las cosas se hagan de manera transparente, pero también tenemos una sociedad que no es la misma que encontró este gobierno, ni la misma que dejaron las autoridades pasadas. Ya aquí hay ciertos niveles de avance. Y a propósito, y hablando de corrupción, como una nota al margen, puedo decir que el señor Neney Cabrera se encuentra envuelto ahora mismo dentro de un escándalo por unas licitaciones de una pintura de un programa realizado por el gobierno Pinta tu sector, pinta tu barrio. Un programa hasta cierto punto muy bonito, porque uno que ha visto la promoción puede ver cómo existió el empoderamiento de los ciudadanos, cada quien en sus barrios, en una labor conjunta con las autoridades, recibiendo pintura y embelleciendo su casa en un momento determinado, aunque lo que yo apostaría siempre es a lo siguiente: a que el gobierno poco a poco vaya desmontando todos esos planes sociales que lo único que hacen es crear parasitismo dentro de la gente. Si por mí fuera, se pudieran ir eliminando por nuevas oportunidades. Esos planes sociales que de manera transitoria se le da a la gente, debe ser a cambio de, ok, el Estado Dominicano te va a aportar a ti, te va a dar tanto todos los meses.
Ahora, el mismo Estado te plantea a ti para la solución de esos problemas y que tú salgas de esa inestabilidad económica, que tú, por ejemplo, me hagas un curso, en el caso de las mujeres, de costura, que tú me hagas un curso a los varones, de tapicería, herrería, lo que sea, y que se vayan adiestrando y de acuerdo, no importa la edad que tenga cada quien, porque el Estado, los empleos dan para todos. Yo quiero que ustedes vayan a Miami, sobre todo donde están esos parqueos de ese centro llamado Universal Park, que es donde ellos hacen las películas y donde tienen ahí la exhibición de una serie de indumentaria que se utilizan para el cine. Ustedes ven, señores, que eso es bastante grande ahí. ¿Y quiénes trabajan en esos parqueos? Personas mayores, de una edad bastante avanzada, prestan servicio ahí en unos horarios flexibles, qué sé yo, 3, 4 horas, y reciben un salario. Entonces, momentáneamente yo te puedo ir dando esto a ti en este plan, pero en la medida que te pueda integrar al proceso productivo, entonces esa ayuda social yo te la quito, pero te tengo garantizado con un empleo. Hay personas minusválidas, ellos pudieran andar en una silla de ruedas. Dentro de esas personas que están en los esquemas de las ayudas sociales que da el gobierno, pudieran recibir los entrenamientos para ser quienes manejen lo que son los ascensores de esas instituciones públicas. Usted dice, bueno, va a estar sentado ahí, va a tener un cronograma de todas las oficinas, va a rendir una labor informativa y es quien va a conducir a la persona a los diferentes departamentos. Entonces ustedes notan el empoderamiento, ustedes notan la fortaleza que tienen esos minusválidos, porque en la medida que ellos le pueden servir una labor social a la sociedad, valga la redundancia, entonces ellos se sienten personas importantes. Y así hay muchos lugares donde personas que probablemente no puedan contar con todas las habilidades psicomotriz, bien pudieran hacer un trabajo de locución interna. Eso que utilizan para hacer los llamados de los altos parlantes, eso que utilizan para la repartición de tickets en algunos hospitales, lo que usted utilice para ordenar. Entonces usted dice, esta persona que carece de esta facultad, este minusválido, que la ley establece un porcentaje entre un 5%, un 7% de los empleos. Entonces vamos a ir utilizando todo ese tipo de personal. Y cuando usted tiene eso, y esa persona recibe un salario del Estado, está insertado en la seguridad social, por demás recibe un doble sueldo, unas vacaciones, entonces no tiene la necesidad de que el Estado Dominicano le regale una lata de pintura para él ir y poder pintar su casa. Porque aquí en nuestro país, ustedes ven que los diferentes gobiernos exhiben con donaire en las playas extranjeras el bienestar que tiene el país. Pero ustedes saben cómo estamos, como gigante con los pies de barro, como aquella persona que ustedes ven que andan vestidos con un traje de lino, con el cuerpo entero cubierto, pero debajo
está la lepra. Así vive este país. Nosotros vivimos en una situación y en un estado tan deprimente que déjenme decirle eso, que en la semana pasada, el otro lunes, tuve información de pacientes con problemas de pies diabéticos que no pudieron ser atendidos en el Moscoso Puello. ¿Ustedes saben por qué? Porque no había gasa. Y ustedes saben lo que es una persona con una infección en una pierna. Y discúlpenme porque este es un horario donde algunas personas que trabajan ven este programa y que comen tarde. Ustedes saben cuando un ser humano, una persona viva, tiene gusano en una pierna y persona de esa naturaleza tuvo que irse a su casa sin las atenciones porque no hay gasa. Mientras nosotros estamos haciendo alarde y hablando de un bienestar de un país que es ficticio. Y yo le digo esto, señores, porque esa falencia en los hospitales no se manifiesta en este momento, se ha manifestado siempre. Cada vez que yo veía que el candidato oficial en las elecciones pasadas, Gonzalo Castillo, invertía toda esa cantidad de dinero con toda esa parafernalia, donde quiera que iba, y sobre todo con la inclusión y la aportación de todo ese asfalto caliente. Y veo que en plena campaña conocí un señor que sufrió un accidente allá en Elías Piña, y ese señor con una fractura en una pierna, 3 fracturas en una sola pierna, en el hospital le pusieron un vendaje bastante apretado y ese señor viene en una guagua pública quejándose con los pies estericados en un transporte público porque no hay una ambulancia. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser posible que en un país del modernismo nuestro, donde todavía en estos días para la Semana Santa y para el Día de las Madres, que se repartieron qué sé yo cuánta cantidad de dinero para que los legisladores le den regalo a las madres, no es que no se lo merezcan, pero la función de un legislador no está en ese tipo de triquiñuela de repartición para buscar hasta cierto punto adeptos políticos para comprar voluntades. Un legislador tiene que tener una mente fría para legislar a favor de su pueblo, de crear leyes, modificaciones, como el Código Penal, que lo tenemos obsoleto con más de un siglo, y no buscando que le estén dando cofrecitos, que le estén dando barrilitos para fomentar el clientelismo político, mientras en los hospitales, señores, no hay cama. Oigan lo que les voy a decir. Ahora mismo, si usted tiene un problema de diabetes, usted tiene un pie diabético y usted necesita que lo internen, pues sencillamente usted va a un hospital como el Moscoso Puello, donde se hizo una tremenda inversión en cuanto a lo que es la plataforma de ese hospital. Y a usted le dicen, mire,
ese pie que usted tiene, hay que atendérselo. Si usted no se lo atiende en poco tiempo, se lo tenemos que mochar, porque ya usted no aguanta más. Vamos a anotarlo en esta lista y deje un número de teléfono para cuando se vacía una cama. Entonces a usted lo llamamos. Y es muchas veces lo que me provoca cierta irritación del sistema partidario, del sistema de país, del poco empoderamiento que tiene la población dominicana. Porque yo siempre he creído algo, que los presidentes deben manejar el presupuesto como el padre de familia debe manejar el presupuesto de su hogar, solo que el presidente lo hace de una manera macro y el padre de familia en la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia. Y si usted me pone a escoger a mí entre curar una enfermedad, terminar a una persona, entre curar una enfermedad terminal a un hijo que yo tenga o pintar mi casa, yo prefiero garantizarle la salud al hijo mío y prefiero que mi casa se quede sin pintar. ¿Qué le quiero significar? Que hay presupuesto de esos suntuarios que muchas veces hay que reducirlo, señor presidente, para prestarle la debida atenciones a las personas, recordando primero ese eslogan famoso que se hizo popular en su propia boca. Primero la gente. Vamos a hacer una pausa. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, ustedes saben que aunque la Junta Central Electoral de manera oficial no ha declarado la apertura de la campaña electoral, sin embargo hay un movimiento alrededor, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, porque vamos a ser claros, ese es el que tiene la mayoría de la parafernalia y ellos justifican su accionar. Porque ellos dicen que dentro del PRM, aunque oficialmente Luis Abinader no ha anunciado que va a aspirar a la presidencia por ese partido, pero por la gestión de gobierno que ha realizado y por la forma en que ellos consideran que él se maneja, piensan que de hecho va a ser el candidato por el PRM y de eso nadie tiene dudas. Él no lo ha oficializado, pero no creo que nadie tenga dudas. En la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández no ha hecho el anuncio oficial, pero todo el mundo tiene la percepción de que él va a ser el candidato presidencial. Entonces, queda el PLD en el medio de esos dos partidos, digo en el medio, porque oficialmente, de acuerdo al cronograma en que por la configuración de los partidos, luego de la campaña de las elecciones pasadas, fue el que quedó en la segunda posición, aunque ha tenido cierto desprendimiento a lo interno de su partido de figuras connotadas de los denominados aguacates, que eran aquellas personas que por fuera exhibían el uniforme morado, pero que en su interior, su masa, su corazón era verde, del color de la Fuerza del Pueblo. Sobre muchas de esas figuras se
se le puso ese mote, muchos ya dejaron claramente establecido que no fue en vano que se le puso el mote de aguacate, porque aún siendo electos fueron a su redil, fueron a su partido. Hay otros que no, como el caso de Abel Martínez, a quien se le vinculó siempre mucho al doctor Leonel Fernández, pero tomando en consideración que ya el presidente Danilo Medina tiene un veto constitucional que no le permite participar en las elecciones, tomando en consideración la experiencia de la campaña pasada, donde algunos candidatos se desgastaron y hasta cierto punto alejaron la posibilidad de encajar en la preferencia del gusto popular. Entonces él ha decidido quedarse dentro del partido y no seguirle los pasos a Leonel Fernández y terciar por una candidatura dentro de su partido que ahora mismo, a mi juicio, se está gestando por el primer lugar con la doctora Margarita Cedeño, que de acuerdo a algunos sondeos le lleva unos puntos a Abel Martínez. Y la verdad es que es lógico que sea así, porque ella es una figura más conocida dentro del país. ¿Por qué le digo que es más conocida? Bueno, porque la doctora Margarita Cedeño fue primera dama durante por lo menos un periodo de 8 años, 2 años de gobierno del expresidente Leonel Fernández, quien, sin ningún tipo de mezquindad, hay que reconocer que al margen del talento y el carisma que ella tiene, le endosó esa popularidad. ¿Por qué yo digo que le endosó esa popularidad? Porque en la mayoría de las inauguraciones, el presidente de la República la mandaba a ella a muchas de esas inauguraciones. ¿Y qué resulta? Que cuando la población ve que se va a inaugurar un hospital, ¿quién lo hace? La primera dama. Hasta cierto punto, eso a ella le da ciertas adhesiones. Y como ella siempre estaba ligada básicamente a las inauguraciones, lo que llevaba era noticia positiva. Y eso hace que le tomen un cariño especial. Ahora bien, para el que no lo quiera creer así, observe hasta en su propia casa, que si usted es la persona que siempre tiene que dar la noticia trágica, mira, fulano, tú tienes que hacer esto, mira, se fue el gas, vete a llenarlo, tú tienes que hacer tal o cual cosa, mira esto. Siempre que da la noticia trágica es una persona que no es muy querida por otra. Es decir, que si en vez de ella ir a todas esas inauguraciones, la hubiesen puesto a dirigir una cartera, no importa la que sea, donde ella tuviera que luchar con personas, enfrentarse a huelga, a dividirete, quizás no fuera tan popular. Entonces, en el caso de Abel, que es un político que tiene una buena estructura política, pero ha sido alcalde por Santiago. Hay personas que yo estoy plenamente seguro que ustedes le preguntan en el sur profundo quién es él y no lo conocen, a pesar de que en una ocasión fue presidente de la Cámara de Diputados. Porque su liderazgo básicamente ha sido localista, porque ha sido como alcalde allá en Santiago. Lo mismo usted lo puede hacer por la parte más profunda de la región este y quizás no lo conozcan, pero a la vicepresidenta, a la primera dama, sí la conoce todo el mundo. Ahora, hay una situación. En política, para tener éxito, es indudable de que usted tiene que tener estructura, a pesar de la popularidad. La doctora Margarita Cedeño no tiene
una estructura política tan fuerte como la de Abel. Entonces nosotros tendremos que ver qué es lo que va a pasar ahí. Veo que muchas figuras de importancia dentro del Partido de la Liberación Dominicana le han estado endosando su apoyo a ella y quizás ella afianzándose en el carisma de todos esos dirigentes importantes que de hecho sí tienen estructura política. Pudiera ella recotarse de ello para que le ayuden a orquestar lo que sería esa contienda interna. Ahí está el ex procurador general Domínguez Brito, un hombre con muchas luces, un hombre bien preparado, un hombre que ha gozado de mucho carisma dentro de la población, aunque pienso que el expediente de Félix Bautista como que le restó quizá un poquito de impulso para que siguiera adelante, porque en un momento determinado se entendió que hubo ciertos niveles de, pudiéramos decir, de falta de decisión en él, y eso lo tiene, a mi juicio, colocado en un tramo de posterioridad, como que está en los planos ulteriores, se ha quedado un poquito atrás. Pero lo más sorprendente del caso es que en las elecciones pasadas, Gonzalo Castillo, una persona que obtuvo un 38% de la votación, señores. Ese es un récord prohibitivo. Anunciar que no tiene ningún tipo de aspiración política. Es un elemento sumamente extraño el que se ha presentado con él. Bueno, pues de repente él ha estado haciendo una gira, visitando a los diferentes candidatos o precandidatos, aquellos que han anunciado la intención de unirse a la lucha para optar por ser el candidato a la presidencia del partido. Lo ha estado visitando a todo a modo personal, lo ha estado visitando, y yo esa parte la veo muy bien, y le reitero que me siento hasta cierto punto extrañado de que él se vaya a quedar fuera. Ahora bien, y ya justamente que estamos hablando de esos partidos políticos, y sobre todo de aquellos que tienen mayor fortaleza, pero hay una serie de partidos pequeños que se han quedado prácticamente como bisagra. El Partido Reformista, por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, que hasta el momento ninguno de esos dos partidos han enarbolado, pudiéramos decir, una actitud tendente a que quisieran tener su propia identidad y llevar sus propios candidatos. Y yo he podido ver en el caso del Partido Reformista que cada día siempre viene como disminuyendo más, cada vez que hace una alianza se va disminuyendo, lo que indica que hay una militancia dentro del partido que quisiera verlo con un mayor de independencia, aún cuando no tenga posibilidades reales de poder ganar unas elecciones. Yo pienso que lo mismo se da dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Ya debiera el ingeniero Miguel Vargas Maldonado darle la oportunidad a otra figura como la que hay dentro de ese partido, y si a mí me pusieran a señalar a alguien, yo diría que Fello Suberví sería como la figura de mayor talante, como para poder encabezar una boleta que vaya por ese partido, ya una boleta propia, aunque con eso no le quiero restar mérito a ninguno de los demás. Yo pienso que pudiera ser. Alguien que debe revisarse en esos partidos minoritarios es Guillermo Moreno. ¿Por qué?
Después de la pausa, le voy a decir. Vámonos a una pausa, por favor. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, yo le decía antes de ir a la pausa que le estaba hablando de los partidos minoritarios, la forma en que más o menos el comportamiento que han tenido en los últimos tiempos, las posibilidades de que ellos pudieran hasta cierto punto construir su propia candidatura, decía que el Partido Reformista como el PRD han venido disminuyendo y nosotros vimos que el partido Alianza País tuvo una representación, dos representaciones congresuales y yo dije, bueno, hasta cierto punto ese partido viene exhibiendo, aunque muy lento, cierto nivel de crecimiento, como José Horacio ya ha dicho, que se fue del partido Alianza País, porque de una forma u otra no está de acuerdo con los lineamientos internos del partido. Vimos que Minú también se separó de la fusión que tenía con Guillermo Moreno, que ha sido la figura de renombre dentro de ese partido. Y he conversado con algunos presidentes de partidos minoritarios de lo que aquí le denominan de la izquierda y me han dicho como que las cosas son un poquito difíciles cuando se trata de hacer cualquier tipo de alianza con el señor Guillermo Moreno y el partido Alianza País. Y es que cualquier tipo de alianza que se vaya a realizar siempre debe girar alrededor de su figura. Y yo, aunque reconozco que él es el que tiene mayor renombre, creo como que los partidos como que deben de ir evolucionando un poco y buscando algunos rostros frescos, aunque dentro de ese interín no significa que el que en un momento dado tenga que ceder y darle la oportunidad a un joven para que lo impulse, no es que se tenga que ir al anonimato ni pensionarse. Pero yo pienso que este es un momento en que ese partido, que hasta cierto punto ha estado recibiendo algunos recursos de la Junta Central Electoral, debiera de invertirlo bien. Yo no sé su manejo y quién soy yo para decirle lo que tiene que decir, pero creo como que se hace necesario que dentro de esos recursos se invierta más en el capital humano del partido, ya que tiene jóvenes valiosos ahí que han sido electos, para que esos jóvenes se vayan a realizar algunos cursos de política y sobre todo para que tengan acercamiento con esos dirigentes y esos presidentes que han surgido de esos países, sobre todo de América del Sur. Vamos a hablar de Luis Ignacio Lula da Silva y esa gente que han sido dirigentes de izquierda y que han podido llegar al poder, porque aquí la izquierda uno no siente que tiene ningún tipo de avance. Entonces, yo pienso que todo eso debiera ser posible porque al sistema democrático dominicano, mientras más compactado se sienta con los diferentes partidos políticos, es mucho mejor, porque eso obliga a los gobernantes a hacer buenos gobiernos y, lógicamente, cuando hay esa competencia tan férrea, quien sale ganando es la población dominicana en sentido general. Por otra parte, señores, hay un informe que han venido dando la FAO, así como otros organismos que tienen que ver con lo que es la alimentación, que hay una predicción de que probablemente haya alrededor de unos
14 millones de personas que podrían pasar hambre. Cuando esos organismos dicen de pasar hambre, se refieren literalmente a que muchas personas pudieran levantarse y acostarse y no encontrar nada durante el día, sobre todo eso en los países de América Latina. Por eso yo pienso que la República Dominicana ha hecho muy bien con forjar un programa que lo está dirigiendo el amigo Leonardo Falla, de plantar árboles, y la verdad es que nosotros no debemos de cansarnos en tratar de producir la mayor cantidad de alimentos dentro del país, porque se avecina una hambruna de manera muy especial. Se ha estado hablando del año 2023. Este problema que hay entre Rusia y Ucrania ha hecho que la mayoría de las economías del mundo, bueno, pues que estén requebrajadas, porque uno pensó, por lo menos Rusia pensó, que eso iba a ser un pan comido y que iba a agarrar y que iba a hacer con Ucrania lo que hizo con Crimea y que podía en un momento determinado tomar el control, y el asunto no le ha resultado. Y aparte de eso también ha tenido la imposibilidad de poder vender todos esos productos que tiene, y la economía prácticamente paralizada, pero también le ha hecho la vida de cuadrito al mundo entero. ¿Por qué? Porque tanto en Rusia como en Ucrania se producen una serie de metales que son importantes, y la industria automovilística se ha visto afectada por este conflicto. O sea, la cantidad de vehículos que esas empresas tiraban en el aire han tenido que reducirla prácticamente a su mínima expresión. Pero asimismo también sucede con algunos equipos tecnológicos, con los celulares, las laptops y una serie de productos más que son importantes. Señores, todo eso, señores, ha estado disminuido. Fíjense también cómo han alcanzado el precio los hidrocarburos, que al día de hoy el barril del petróleo está a 119,71, amaneció en el día de hoy. Ustedes saben que el presidente de la República había fijado como meta para poder subsidiar los precios de los combustibles, que tenían que estar dentro del margen del 85 a 115 dólares. Dentro de ese rango él iba a estar subsidiando. Pero ya desde la semana pasada ha sobrepasado esos límites. ¿Y ustedes creen que el país soporta ese subsidio de esos hidrocarburos por tanto tiempo? Son muchos los millones de pesos lo que se invierten a diario, y en la medida, y si el gobierno dice, por ejemplo, miren, yo no voy a subsidiar ya más estos combustibles, entonces el proceso inflacionario se torna galopante, porque como consecuencia de eso suben los precios de todos los artículos, de todos en general. Y la crisis, señores, no la vamos a poder aguantar. Entonces, por eso yo insto a que fortalezcamos ese programa de la producción de alimentos, porque no importa la cantidad que se produzca, como quiera va a estar caro. ¿Por qué? Porque es que los hidrocarburos, al tener ese precio, hace que el transporte se haga mucho más costoso. Pero de una forma u otra nosotros vamos amortiguando, y por eso es que yo quisiera. Y uno dice, pero venga acá, no hay esa inminencia en que se realice, en que la Oficina Nacional de Estadística revele la cantidad de personas mediante los censos realizados, o que lo haga y nos diga cuántos somos y en base a qué
nosotros vamos a prepararlo, en base a qué nosotros vamos a producir. Porque tenemos un problema bastante grande. Y es un tema que ya muchas veces hasta apuro me da casi tocarlo, que no quisiera hacerlo con tanta frecuencia, porque quizás alguna persona interpreten que cuando uno habla en este tipo de materia de supervivencia y dice que la República Dominicana de una vez y por todas tiene que tratar de buscar solución con esa alta migración que nosotros tenemos, mucha gente pudiera pensar como si uno tuviera algo en contra del país vecino, y no es así. El hecho de que en una situación como esta, primero yo piense en los dominicanos y luego en los hermanos haitianos, no significa que yo esté en contra de ellos. Lo que significa es el amor a mi país. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Por un asunto sencillo. Ahora mismo, la situación allá en el vecino país se hace invivible. Entonces, lógicamente, ese flujo de personas viene hacia acá. Entonces, hay unos políticos que son bastante irresponsables. Ustedes ven a Claudé en la forma que no le saque el jab de encima. Yo sé Claudé a Luis Abinader, porque él quiere hacer campaña política tomando como escudo a la República Dominicana, disfrazando una animadversión que en los hechos no existen, para que lo vean a él como el Salvador de Haití. Pero lo que hizo Ariel Henry también es preocupante, porque hace una parte en la cumbre de jefes de Estado, conversa con nuestro presidente, entonces dice allá en Haití que el presidente Luis Abinader le prometió regularizar, que ellos hicieron un convenio para regularizar a los nacionales haitianos aquí en el país. Pero ¿cómo usted puede dotar de un documento de identidad a alguien que no tenga documento? Porque para eso se necesita una partida de nacimiento. O sea, que una madre tenga un documento de que dio a luz un hijo allá en Haití, y que haya un señor que vaya a una oficialía y diga, este muchacho es mío, que le dé reconocimiento. Pero no hay nada de eso. Son personas que esa masa ha cruzado hacia el país, y con unas declaraciones tan desafortunadas y pudiéramos decir imprudente, como la que da Ariel Henry, de que se van a documentar a los nacionales haitianos aquí, diciéndoles, señores, miren, rumba abierta, partan en manada para allá, porque si dice que lo van a documentar aquí, van a venir todos a que le den documento. Y es que no pueden vivir allá, aunque ellos quieran, no pueden, porque los niveles de inseguridad que tienen esas bandas que el gobierno no controla, hace invivible a los ciudadanos de ese país. Incluso hasta una clase media alta está comprando solares para venir a vivir aquí. Y esa es la situación. Cambiando de tema, señores. Ustedes saben que por el programa de Pinta tu Casa se le hizo un reportaje el lunes a Neney Cabrera. Entonces, justamente y como coincidencia de la vida, como dice el refrán, que el diablo es sucio, la Suprema Corte de Justicia, por un juez de instrucción,
para conocer un caso particular relacionado con una herencia que nada tiene que ver con este programa de Casita Feliz. Pero de una vez las redes sociales y las malas lenguas quisieron asociar ese caso que es personal y particular de él con el programa de gobierno, haciendo algunas alegaciones de que supuestamente es porque hay irregularidades. No, señores. Una cosa no tiene que ver con otra. Por otra parte, también, ya rápidamente los abogados de Jean Alain están siendo investigados por el Ministerio Público porque supuestamente han estado amenazando a los testigos que van en su contra y que lo han estado intimidando. Eso lo han venido manifestando ellos y a diferencia de lo que más o menos han dicho ellos que se pudiera ver como un ejercicio intimidatorio al ejercicio del derecho, no quisiera adelantar nada, sino esperar ver cómo fluyen las cosas, porque si bien es cierto que los abogados tenemos una libertad para trabajar en nuestro proceso, no menos cierto es que tampoco podemos sobrepasar el límite que nos da esa libertad como para intimidar y querer, querer poner en apuro a una persona que vaya a dar un testimonio a la justicia de un hecho que él conozca. Porque sencillamente, cuando un testigo va y se pone bajo la fe del juramento, si miente, pues lógicamente se le puede someter por perjurio. Y lo que hay que esperar que deponga. Inmediatamente usted comprobó que él mintió, entonces mándelo por perjurio y métalo preso, pero antes no debemos de intimidarlo. No estoy corroborando lo que dice el Ministerio Público, pero tampoco hay por eso que hacer mucha alaraca. Vamos a escucharlo. Y si mienten, se someten. Señores, el que tiene que someterse al régimen del tiempo soy yo, porque ya concluyó el espacio. Así que por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.